Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los empresarios, los directivos y los emprendedores para saber qué sí y qué no en sus empresas. El día de hoy tenemos como invitada a una empresaria nicaragüense, pero que ya lleva muchos años residiendo en este bello país, en Estados Unidos, y se dedica al sector de los viajes, al sector de los tours, o de la empresa de los tours. Vamos a estar hablando con ella no solamente de cómo ha llevado esta empresa, cómo la ha diversificado tanto que tiene ya 5 sucursales, sino cómo se ha mantenido por 40 años casi en el mercado. Así que tenemos con nosotros aquí a Lucía Fernández. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, gracias, Indira. Agradecida por la invitación. Yo feliz de tenerte aquí, feliz de poder contar tu historia. He visto entrevistas anteriores, he leído sobre ti, lo que nos envió tu departamento de mercadeo y todas esas informaciones, todas esas cosas que has hecho con tu vida. ¡Wow! ¿Cómo es posible que has hecho tanto, mujer, en tan poco tiempo? Pero quiero que antes de que hablemos del sector en el que te desenvuelves, hablemos un poco de ti. Cuéntame de esa migración de Nicaragua a Estados Unidos. ¿Cómo fue? Llegamos primero a Miami, a la casa de una tía, y yo escuché a mi tía decir, aquí la comunidad que más ha progresado en estos años, para en ese entonces, ¿no? Estábamos en 1983, dijeron los cubanos, porque ellos no tienen punto de retorno. O sea, no tienen a dónde regresar, entonces progresan mucho. Y yo recuerdo que le dije a mi hermana, ya no voy a volver. Aquí ya yo llegué para quedarme y vine con esa visión. A los pocos días nos venimos a Nueva York y vine a mi casa, me siento súper bien. De hecho, me gustaba más Nueva York porque me parecía más un reto que Miami, que lo sentía como la extensión de Latinoamérica, ¿no? Y dije, no, yo vine para quedarme, yo escuché que para progresar no hay que tener la vista puesta de donde venís, ¿no? O sea, te tenés que olvidar. Entonces, no, vine muy positiva, no venía, quería cambiar carrera, quería hacer algo nuevo. Era como, ok, aquí está. Un refresh. Un refresh. ¿Cómo entonces pasa la estudiante de arquitectura a esto de lo que tiene que ver con los viajes? No vamos a entrar en Tom Tours directamente, pero me imagino que estudiaste primero algo de esto de viaje, o ¿cómo caes en esta industria? Sí, en ese entonces nosotros cuando llegamos pues, todavía no teníamos nuestros documentos, entonces no podía entrar a la universidad. Y vi en un periódico un anuncio de agente de viajes y computadoras, un curso de 6 meses, 3 meses de... Era un curso técnico. Entonces yo soy producto de una escuela técnica porque y me encanta decirlo porque cuando te esforzás y te haces buena, o sea, yo me dediqué a hacerlo, me metí a esa escuela y en esa escuela en realidad fui un estudiante destacado. Y la misma escuela me invitó a que si quería trabajar dentro de la escuela. Yo le dije, no, mándenme a hacer mi práctica a una agencia de viajes. Yo quiero ir a una agencia de viajes a implementar todo lo que aprendí. Y fui a hacer mi práctica, mi pasantía a una agencia de viajes, que en ese tiempo era la agencia más vieja, cumplía 25 años en ese entonces, ¿no? Fui a trabajar con ellos y después ellos me ofrecieron trabajo. Me quedé trabajando con ellos y desafortunadamente en esos 3 meses que estuve con ellos, ellos sufrieron un problema por unos vuelos charter y yo le tuve que ayudar a mi jefe a cerrar la compañía. Wow. Porque, bueno, ellos tuvieron una pérdida tan grande que el departamento de charter, no cerraron toda la compañía, pero ese departamento. Y bueno, yo estuve trabajando con ellos, le ayudé a cerrar. Recuerdo que en una ocasión mi jefe me dijo, si tú llegas un día a trabajar para tu negocio de la manera en que trabajaste para mí, tu agencia va a durar más que la mía. Pero en ese momento yo ni siquiera tenía idea de que yo iba a tener un negocio ni nada. Y yo le dije, bueno, y me dice, ¿me invitas en la inauguración? Le dije, bueno. Y no sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Y bueno. Pero te lo decretó. Me lo decretó. Te lo decretó, porque entonces, ¿qué tiempo pasó desde ese momento hasta cuando haces Tom Tours? Muy poquito.
muy poquito. Eso fue como un enero y la escuela se dio cuenta que yo estaba sin trabajo y la escuela me volvió a reclutar. Y la escuela, yo vine a poner condiciones. Yo le dije, yo vuelvo, pero de maestra. Si vuelvo maestra, a enseñar el curso, porque creo que lo tenemos que actualizar, está un poquito obsoleto, puedo hacer muchos cambios, y la escuela me dio el trabajo de maestra. A los pocos días me dieron 4 grupos de 20 estudiantes, y mis estudiantes me empezaron a mencionar de que a ellos sus comisiones, porque a los estudiantes cuando los reclutaban también se les ofrecía que si vendían boletos, podías pagar tus clases con eso. Y me empezaron a pasar sus listitas de sus comisiones pendientes para que yo se los pasara al departamento que correspondía. Entonces salió la nicaragüense. Claro, dijiste, no, espérate, pero aquí hay un negocio. No. Dijiste, aquí hay dinero, vamos a hacer mejor una agencia. No. Yo realmente fui a hablar con el director a plantearle la inquietud de los estudiantes. Y el director me dijo, déjame llamar a mi socio, que es el dueño de la agencia de viajes, y yo voy a llamarlo. Y bueno, imagínate, yo en ese tiempo tenía como 19, 18 años, pero yo lucía muy jovencita. Y el dueño de la agencia llegó y me dijo, mira muchachita, tú no te metas en nada de esto no te corresponde. Cuando tú tengas tu negocio, tú haces con él lo que quieras. Ya, el segundo, ¿no? Segundo decreto, ahí está. Y yo le dije, ok, buena idea. Estaba muy indignada, surgió realmente de una indignación del momento en que me sentí así como, o sea, no lo tomó en serio y él se retiró. Y cuando yo le reclamé al director, le dije, usted no va a hacer nada, como que usted es el socio. Me dijo, bueno, soy el socio solo en la ganancia, no soy el socio operativo, no me puedo meter en cómo él maneja eso. Yo trabajo con muchas agencias. Y ahí surgió la verdadera, ahí nació Tom Tour, ¿no? O M Tom Tours, ya te voy a explicar por qué. O sea, en ese momento yo le dije, ¿qué me quiere decir? Usted trabaja con cualquier agencia. O sea, que si yo abro una agencia, usted también a los estudiantes les deja y yo les tengo que pagar las comisiones y se las pago cumplidamente. Usted trabaja conmigo. Y me dijo, sí, así. Pero creo que él me lo estaba tomando muy como a la ligera, ¿no? Yo le dije, ok. Y me fui. Y esa noche llegué a hablar con mi hermana y le dije, pongamos una agencia. Tenemos que poner una agencia donde pagamos las comisiones. Y me dijo, ay, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Y le dije, tenemos 80 vendedores. Tengo 4 grupos de 20 alumnos y son 80 vendedores. Empezamos un negocio con 80 vendedores. Mi hermana me dijo, bueno. Empezamos a planearlo, a planificarlo. Fuimos a reconfirmar con el director que sí era verdad de que nos iba a permitir hacerlo, ¿no? Y pasó poco tiempo, se lo planteamos a mi mami nos regaló los primeros $2,000 para abrir la agencia. Empezamos a hablar y mi hermana me dijo, pero yo quiero ponerle mi nombre. Ponerle como desees. ¿Y cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Marta Trinidad Obregón Mesa, pero a ella le decían ¡Oh, ya entiendo! Marta Trinidad Obregón Mesa es Tom. Tom. Y yo le dije, ay, pongámosle como querrás. De todas maneras, para mí sí es importante mencionarlo porque yo no tenía mis documentos. Entonces, como le querrás poner y con tal que tengamos la agencia, ¿no? Claro. Y así fue como nació Tom. Y 8 años más tarde fue que le quitamos la M por asuntos meramente comerciales, porque igual nadie nos decía Tom, porque nos decían Montón Tour, Tom. Nos escribían cheques, que todavía existían los cheques, y nos escribían con EME, o sea, no sabían pronunciarlo. Entonces tuvimos después que cambiarle el nombre, pero el famoso Tom no existe. Sí, porque mira, lo que tiene que ver con las marcas, señores, cuando tú escuchas Tom Tours, tú asumes que es una persona que se llama Tom o que, no sé, tu padre se llamaba Tom, pero no vemos que son iniciales. Sí. No, realmente son las iniciales. Pero cuando ya lo cambiamos, era con iniciales, pero cuando claro. ya lo cambiamos le quitamos las iniciales y fue donde empezó, digamos, que fue a partir de cuando yo ya era el gerente general de la empresa, porque al comienzo había sido mi hermana, había sido mi papá. Entonces fue cuando yo ya asumí la compañía, fue cuando ya le quitamos los puntitos. ¿Cómo entonces creció? ¿Qué pasó? ¿O en qué momento dijiste, ok, tenemos esta agencia,
vamos a ya a imaginarnos que le quitamos la M, Tom Tours, y estamos en una fase que podemos abrir sucursales o que podemos expandirnos. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo abrieron la primera sucursal o la segunda sucursal? No, pasó un tiempo, porque lo que pasa es que en realidad, pues yo tenía la pasión por los viajes, pero mi hermana tenía la pasión por la carga. Entonces nosotros era una compañía de carga, envíos de dinero y boletos, ¿no? Entonces yo siempre seguí insistiendo con los boletos. En ese tiempo la comunidad nicaragüense era muy pequeña acá, entonces eran muy poquitas las personas que compraban boletos. Y yo empecé a insistir como, ok, extendámoslo a Centroamérica, extendámoslo a otros países. Entonces yo toda mi vida siempre a todo el mundo que conocía, yo vendo boletos. O sea, yo era mi fuerte como, yo vendo boletos, y empecé yo prácticamente, y mi hermana se hacía cargo del otro departamento. Pero en ese interín pasaron muchas cosas. O sea, me casé, me moví a California, abrí una agencia allá en California, volví. Y cuando volví con otra visión. Ahí fue donde realmente vino la visión de expandir. De aceptarle que me devolviera mi 50%, ahora que ya tenía mis papeles. y que ahora sí ya podemos hacer el negocio bien. Y le puse la condición de quitarle la M, y me dice, qué horrible, te estoy devolviendo tu 50% y le querés quitar mi M. Y quieres quitarle mi nombre. Vamos a hacerlo comercial, vamos a dedicarnos realmente al mercado latino. Vamos a hacerlo diferente, pero yo pienso que fue la universidad que yo tuve en California, porque fue muy duro. O sea, tener una agencia ya era bien duro. Y cuando venía aquí, implementaba todo lo que había hecho allá, y aquí resultaba mucho, pero lógicamente, pues, o sea, aquí estamos más condensados, digamos. Hacías un anuncio y llegaban más personas acá, allá está más disperso. Claro. Había sido muy duro, entonces realmente yo pienso que cuando yo volví fue como que volví a cosechar. Claro. Nada más venía con toda la experiencia a implementar. Algo que mencionaste ahora fue el mercado latino, el mercado hispano, vamos a decirle. ¿Es muy dirigida la empresa de ustedes a este tipo de mercado o es muy abierto? ¿A dónde te diriges? ¿A dónde está el nicho? No, nosotros somos Latinoamérica. O sea, como te decía, en ese tiempo la comunidad centroamericana era muy pequeña, entonces tuvimos que abarcar, también vendíamos al Caribe, vendíamos a Suramérica, o sea, era muy pequeño para poder solo centrarse en Centroamérica, entonces nos extendimos. No, es Latinoamérica. De hecho, todos nuestros servicios, o sea, como nosotros iniciamos, son en español. O sea, y estamos solo en los lugares donde se congrega más la comunidad latina. Y eso es bueno. O sea, hay personas que no les gusta mucho eso de la segmentación así tan puntual. Yo soy amante de la segmentación puntual, de verdad. Yo sé que la gente vende muchas cosas, pero a mí me gusta cuando le sacamos punta al lápiz, como yo digo, y tenemos un público objetivo y definido. La gente cuando va a comprar un boleto y va para Centroamérica sabe que puede ir donde ti. Claro. No están buscando como, ¿dónde voy a ir? No. Ellos le venden a Centroamérica. No, sí, ese nicho. ¿Me entiendes? O sea, es un nicho. Vi en una de las publicaciones que me enviaste, me corriges si me equivoco, que tienen también un call center que dirige mucho las llamadas en Centroamérica. ¿Cómo esto ayudó al crecimiento de la agencia de ustedes? Bueno, nosotros abrimos un call center en el 2013 en El Salvador. Y era precisamente porque estábamos buscando agentes de viajes que supieran el sistema Amadeus. Y en ese tiempo estaba cerrando la aerolínea TACA y casi todas las personas que estaban quedando sin trabajo conocían el sistema. Y fuimos a El Salvador a abrirlo, ¿no? O sea, de hace ya 11 años. De ese grupo seleccionamos a las personas que en realidad nosotros sentíamos que se habían integrado con la visión de nosotros y que podían seguir sosteniendo. Entonces tenemos todavía un grupo que es un call center que no necesariamente está en un solo lugar. O sea, son ex empleados o personas que incluso hay una que se retiró de la empresa después de 25 años y dijo, me regreso a vivir a Honduras, y a los 2 años me llamó y me dijo, estoy aburrida, dame trabajo de nuevo, ponme la computer, el teléfono. O sea, entonces nosotros solamente lo hacemos con personas que han conocido, que conocen la empresa y que han pasado por todas las sucursales.
Claro. porque si no, no pueden ayudarte desde un call center. O sea, ¿Qué tan importante es la honestidad en este servicio? 100%, 100%. O sea, creo que de hecho la honestidad es lo que hacía a cada persona llegar y confiar y darte su dinero. Confiar de decir, mira, te dejo el dinero, no me hagas el ticket hoy, pero vuelvo en una semana o en un mes, porque ahorita tengo el dinero, pero no tengo todavía mis fechas. El sentirse segura de que diste tu credit card y que está protegida. Nosotros también tomamos medidas, o sea, nosotros no desechamos nuestra basura en cualquier lugar. Hacemos un proceso de shredding, lo pagamos así, o sea, nosotros no, también tenemos mucho cuidado con el personal. O sea, si hay una selección de personal, están protegidas las credit card. O sea, lo que es la honestidad es base para nosotros, porque de hecho eso es lo que nos ha hecho tantos años. Existir. Tantos años, Sí. Son muchos años, señores, son casi 40 años, ¿no? Casi 40 años. En febrero. En este año, 40 años, o sea que es mucho tiempo. Hay muchos negocios en el tiempo de pandemia, cuando COVID, muchas personas tuvieron que cerrar, muchas agencias me imagino que tuvieron que cerrar. ¿Cuáles desafíos enfrentaron ustedes y cómo superaron esos desafíos? Porque no desaparecieron. Y la oficina central de ustedes está en pleno corazón de esta ciudad, en Manhattan, en el 34. O sea, ¿cómo ustedes pudieron mantenerse y todavía seguir adelante? Bueno, el poder de las relaciones y lo que decías de la honestidad. En el caso, digamos, para poder sostener las 5 sucursales y que todavía existieron y pasó la pandemia y seguimos aquí, fue sobre todo por la relación que yo tenía con mis landlords. Puedo aceptarlo. Una de ellas, ¿no? El poder de negociación que tiene uno cuando uno ha sido cumplido en tus pagos, cuando has pagado tu renta a tiempo, cuando no has buscado una excusa para no cumplir. Entonces, me permitió, digamos, tener el valor de acercarme a mis landlords y solicitarles una ayuda de negociación, de mejorar o disminuir la cantidad de renta, si podíamos arreglar, qué se podía hacer. De hecho, tuve un lease que se venció en mera pandemia, que me permitió renegociarlo, y lo que hicimos fue que me moví, la sucursal de Jackson Heights la subimos al segundo piso, en vez de mantenernos donde habíamos estado 20 años en el primer piso, pero nos permitía seguir en el mismo lugar. O sea, hubieron muchas estrategias, muchas cosas, se pensó mucho como, ok, ¿qué vamos a hacer con esta localización? Tuve incluso casos, para mí es extraordinario poderlo mencionar, el caso de mi oficina de Bergen Line, porque mi landlord me dijo, ¿qué me estás llamando? Hablemos en enero, ahí hablamos quién haya sobrevivido, y en enero hablamos. Mándame lo que puedas y te voy a decir cuántos son mis impuestos. Si tú me mandas lo de mis impuestos del building, yo contigo estoy bien. O sea, eso fue algo inusual, pero eso es por las relaciones que tenía de muchos años con ellos. Y esas son las cosas positivas, pero por ejemplo, con las líneas aéreas, con estas devoluciones de vuelos, con que todo fue un caos sin premeditar, sin planear, sin nada, o sea, el mundo cerró sin nadie estarlo esperando. ¿Cómo manejaste esa crisis? Lo de las aerolíneas también, voy a volver a las relaciones. O sea, detrás de nosotros sí hay un representante y hay un gerente en el área que se ocupó de las agencias que hemos trabajado con ellos muchos años. Entonces, por ejemplo, ellos nos daban los lineamientos, nos daban una idea de cómo estaba la situación, y gracias a esas relaciones, nosotros en realidad en la mera pandemia hicimos algo inusual, que fue que el consulado nos contactó para todas estas personas que estaban acá atrapadas, digamos, porque hay muchas personas que vinieron de vacaciones de Latinoamérica, 7 días, 2 semanas, y ya iban pasando las 2 semanas, y bueno, en las casas donde estaban ya no los podían tener, o se les había acabado el dinero y ya se tenían que regresar a sus países, o querían simplemente ir a pasar la pandemia con sus familias, ¿no? Entonces, hicimos vuelos, lo que le llamaban los vuelos de repatriación, que nos permitió tener otras entradas, ¿no? Porque a través de los consulados,
nos contactó, por ejemplo, el Consulado de El Salvador y dijeron, tenemos una cantidad de pasajeros que nos han contactado. Entonces, de pronto esa aerolínea no podía, pero hubieron vuelos charter, todo eso también a través de contacto. O sea, había una aerolínea que tenía aviones detenidos y dijo, nosotros hacemos el vuelo charter. Aquí hay el concepto eso de las relaciones a largo plazo, de cómo las sostener durante los años, la reputación. Claro. De que sabes, decir, yo puedo trabajar con ella, yo sé que aquí está todo transparente, ¿no? Entonces... Y la relación, o sea, es una palabra que ha salido mucho y yo creo fielmente en eso, en cuando tú tienes esas puertas abiertas, esa relación, ese manejo de negociación también, que la gente a veces piensa, oh, siempre que se sale a negociar es como para que tú ganes y el otro pierda. No, las negociaciones son para que tú ganes y yo gane. Entonces, si tú tienes esa facilidad de poder sentarte en una mesa de negociación con todas las personas que tienen una situación difícil, bueno, pues vamos a todos a poner sobre la mesa qué podemos hacer, vamos a poner las cartas y vamos a solucionarlo. Viendo esto así, a grandes rasgos, y todo lo que ha evolucionado y todas las cosas que has hecho, ¿cómo haces el balance entre la familia, la agencia, la vida, Nicaragua? Digo, Nicaragua ya dijiste no volver para atrás, pero me imagino que los padres, los hijos, los nietos, ¿cómo lo haces, Lucía? No, a veces me lo pregunto. Y vamos a centrarnos de nuevo en la misma palabra. O sea, para mí las relaciones es lo más importante que he podido ir sosteniendo. De hecho, he estado casada 37 años con el mismo bromeo. No, tengo amigas que me dicen, he estado casada 37 años, pero 3 esposos. O sea, bueno, he estado casada esa cantidad de tiempo. He estado casada. Lo dicen en broma, ¿no? Pero, las relaciones es importantísimo porque, digamos, la estabilidad de mi hogar me permite estar tranquila en el trabajo, ¿no? El hecho de tener una buena relación y sabes que no estás teniendo un conflicto te permite ser más creativa. O sea, claro, te permite ir a una reunión sin un conflicto interno, ¿no? Entonces, siempre fui muy cuidadosa de eso. O sea, siempre fui muy cuidadosa de cuidar la relación a nivel, digamos, con mi esposo, después, lógicamente, con los hijos, estar presente. De hecho, ese fue uno de mis motivaciones cuando volví, porque yo quería estar siempre en los días de los hot lunch de la escuela, poder estar en los eventos de ellos, poder estar en los días deportivos. De pronto no he podido estar en toditos, pero intentaba, ¿no? Claro. Y luego, pues mis padres estaban acá, siempre mantuve también una relación cordial y muy amorosa con mi mamá. Con mi papi la tenía cordial porque ellos después se separaron, ¿no? Y de hecho él estaba trabajando conmigo en la empresa y wow, con mi mami siempre tenía mucha conexión. ¿Qué te digo? Ambos fallecieron en pandemia, no del COVID, pero estaban enfermos y justo fue un daño colateral. ¿Qué más? Pero esa parte de, como tú dices, de negociar, todo funciona. Sí, todo funciona. A mí me funciona también eso de tener esa alianza. ¿Por qué? Porque como tú decías, tú te puedes ir tranquila a una reunión. Yo, por ejemplo, cuando tengo que salir de viaje, yo salgo tranquila de viaje porque mi esposo se queda con la niña. Claro. Y no tengo que estar pensando, ¿y qué voy a hacer? Y entonces no, él se queda feliz y tranquila con su hija, tranquilamente. Y yo puedo ir a hacer la negociación. Si es él que tiene que salir, yo me quedo con la niña. O sea, tenemos esa forma de poder trabajar en conjunto y podemos ser mucho más productivos. Pero así como dices que incluso, dijiste, tu papá llegó a trabajar contigo en la agencia, tu hermana fue con quien iniciaste la agencia. Sé que tu hijo también ahora tiene parte de cargo dentro de la agencia. ¿Qué papel juega la familia en la agencia? Fundamental, fundamental. O sea, porque, digamos, la familia es lo que a mí me inspiraba a seguir para mejorarlo como negocio, para progresar, para crear una mejor vida para ellos, para que ellos tuvieran otras oportunidades, para que pudieran estudiar. O sea, entonces
realmente nosotros también, en cierto modo, es que es un negocio familiar. Y al punto que también las personas, los colaboradores, todas las personas que trabajan con nosotros, se siente como si fuéramos una familia, ¿no? Y yo siempre digo que hay ciertas personas que yo desde que llegan ya sé que se van a quedar porque son parte de la familia de Tom Tours, ¿no? Es que, ¿cuál es otro motor? O sea, ese es el motor mío. No, y más cuando yo siento que las empresas, los negocios que duran mucho tiempo son los que son de origen familiar, que son con la familia. Porque, por ejemplo, ahora mismo tiene 40 años, pero tu familia está también dentro de la empresa. La empresa sigue funcionando. Ahorita la empresa tiene 100 y tantos años. Y la gente dice, wow, pero ¿y cómo esa empresa es tan...? Bueno, porque viene de generación en generación en generación. Entonces, esas son las empresas que te generan más confianza, que tú sientes más, que son más honestas y tú generan confianza de tú invertir en ellas. Porque tú dices, una empresa que tiene 50, 40, 70 años en el mercado, no se va a ir con mi dinero. O sea, están ahí. Súper importante. En pandemia, de hecho, eso era una de las mayores preocupaciones. Las personas nos llamaban y decían, ¿siguen ahí? Sí, sí estamos, no se preocupen. Claro, lógicamente estábamos contestando desde las casas, ¿no? Pero tenemos un sistema con el cual se había... Julio nos había podido crear ese programa para que cada una pudiera irse con su computadora y su teléfono desde la casa. No se preocupen que estamos ahí, que su dinero no se ha perdido, porque lógicamente en ese momento ni nosotros sabíamos qué era lo que pasaba. Exacto. Digamos, llegó marzo 17 y cerramos, pero habían vuelos del 18, 19, del 20. Y entonces cuando nos preguntaban, mi vuelo es el 30, y nosotros les explicábamos, todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero no se preocupen que aquí estamos. Y eso fue fundamental. Yo tuve, de hecho, uno de los agentes que en mitad de pandemia un día me dijo, yo me voy a estar a la agencia, solo a estar ahí no hay nadie, voy a ir a contestar el teléfono para ver si llega alguien. Y ella me llamaba y me decía, hoy vinieron 2 personas. ¿Y a qué llegaron? Solo a asomarse. Asomarse. ¿Están ahí todavía? ¿Están? Mi dinero está guardado, sí, están ahí. Oh, sí, el pasaje yo sé que no será ahora, pero están ahí. Dice, estoy súper contenta de haberte tenido hoy aquí conmigo, pero no te puedo decir todavía. Porque hay 2 preguntas más. La primera es, ¿cuáles son los objetivos o planes futuros para Tom Tours? ¿Cuáles son? En estos momentos... primordialmente en este año, celebrar. O sea, celebrar disfrutar el logro de haber llegado a los 40 años y poder realmente procesarlo, porque ni yo misma a veces por momentos lo creo, ¿no? Y yo digo, no puede ser. No. O sea, ¿cómo? Estamos 40 años en el mismo edificio. O sea, empezamos ahí en el 19 West de la 34. Claro, en otra oficina más pequeña, pero estábamos en el mismo edificio, ¿no? De hecho, mi landlord por eso es el mismo, es el dueño del edificio. Y la idea es que nosotros poder seguir llegando a Latinoamérica, porque el detalle es que, contrario a lo que mucha gente piensa, nuestro servicio cada día se necesita más, sobre todo en esta incertidumbre que hay, que las aerolíneas han puesto muchísimas información online que no necesariamente, y no digo las aerolíneas, también hay muchos websites que ponen tarifas que no son reales, vuelos que las personas después son 17 horas de conexión. Digamos, nosotros lo que queremos es seguir teniendo ese lugar, ser la agencia número 1 para sirviendo a los latinos en Nueva York, en New Jersey, Connecticut, ¿no? O sea, estar en esta área, pero poderles dar un servicio que sea de calidad humana, de que la persona sepa que esté tranquilo, que la información que se le está dando es la correcta, que aquí no hay ningún truco, y que lo que ayudamos es a leerle todas esas letritas chiquitas que ponen y que encuentran en las páginas web, para que ellos puedan ver la diferencia en obtener nuestros servicios, o sea, en estar sostenidos por nosotros, de que cuando están en su país, cualquier cosa que necesitan, cómo nos contactan, por WhatsApp, nosotros siempre estamos atentos, tenemos un equipo que contesta, ¿no? Poder sostener todavía, porque la comunidad ha seguido creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente piensa que las agencias de viajes están fuera de moda, pero en realidad es cuando estamos más vigentes que nunca la necesidad
de que la persona tenga la información correcta, porque es demasiado confuso lo que han creado al haber desmembrado, así se puede decir, un vuelo en donde el asiento se vende separado, la maleta se vende separado, o sea, todo te lo han separado y la persona no sabe cuál es verdad y cuál es mentira, pues en esta época que es lo más normal, que no podés diferenciar. Es súper importante tener, aquí le estoy leyendo, mire, aquí está su itinerario, aquí está en highlight, fírmeme acá que él se lo dije, que lo recibió y que estése tranquilo. Si hay algún cambio en el vuelo, nosotros le notificamos. Somos una agencia que también reconfirmamos tu vuelo. Y que están atentos, señores. Yo estuve por allá por las oficinas. Luego vamos a hacer un Inside Your Business. Miro allá porque está el equipo de este lado, en las agencias. Porque estuve presente en una reunión con Lucía allá y vi cómo se estaban manejando y estaban llamando y diciéndole a la gente a la hora que era su vuelo del día siguiente. O sea, son cosas que una página web no te va a mandar un email y si no lo viste, sorry por ti. Entonces, ese servicio personalizado es necesario y ustedes lo están ofreciendo. Ahora sí, es mi última pregunta. Nadie sale de aquí, como diría, nadie sale de esta mesa sin contarme 3 secretos. Le llamamos secretos por el nombre del podcast, que es Secretos CEO, pero pueden ser técnicas o tips que te hayan funcionado a ti, Lucía, para llegar a ser la empresaria y la mujer que eres hoy día. 3 secretos o tips que tengas. Optimismo. O sea, sí me levanto todos los días y que este día va a ser buenísimo, va a ser mejor. Sobre todo en pandemia, algo nuevo va a llegar. Mucha fe en lo que nosotros, digamos, en lo que hacemos y fe en que estamos haciendo algo que es para el bienestar de la comunidad. Fe que estamos aquí y que hay un propósito mayor, ¿no? O sea, y lo sostengo mucho en esos valores que te decía, como al ser transparente, clara, honesta, de poder decir las cosas, ¿no? Y yo siempre exijo eso en la agencia. Digo, al cliente, aunque no le guste oírlo, vos le decís que su tarifa está en 1,200, aunque suene horrible, pero hay que decírselo. Pero que hay peores cosas. O sea, lo que te explico es, cuando uno sabe lo que está comprando, uno va consciente. O incluso que le decís, ya sabe, pues va a ir en un bus, pero ese es el único bus que está yendo a su país en este momento. Entonces, hay que decirle las cosas a las personas con claridad, con transparencia, y la persona va a tomar su decisión. Si lo quiere comprar o quiere volver a probar la página web, que igual va a encontrar lo mismo o peor. No seas cruel, por Dios. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias por la invitación, de verdad. Yo creo que se rió más de lo que ella pensaba que se iba a reír. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Indira. Señores, espero que hayan tenido tanta información y hayan aprendido tanto de este mundo de las agencias de viaje y de los tours y todo lo demás, que es algo inmenso. Ustedes no se imaginan todo lo que hay ahí dentro. Ustedes, como decía Lucía, uno entra a una página web o ve un Instagram y piensa que todo es muy fácil, y no, son muchas las cosas que se tienen que hacer y que ellos tienen que confirmar para que nosotros como pasajeros lleguemos bien y lleguemos a tiempo a los sitios. Nosotros nos despedimos por el día de hoy de este episodio. Recuerden suscribirse, no se olviden de suscribirse, el botón rojo está aquí abajito. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, compártalo para que más personas vean esta información. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast o la plataforma que más te guste de podcast, también recuerda descargar este episodio y suscribirte a la plataforma, compartirlo también. O si nos estás viendo a través de Canal 25 en toda la República Dominicana, muchísimas gracias por estar ahí como cada domingo. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.